En el anterior vídeo estuvimos hablando sobre cómo funcionaría la demanda y oferta de un mercado sanitario liberal. En este vídeo vamos a intentar tratar una de las cosas más importantes cuando intentamos defender una posición, que son las objeciones que nos proponen. Vamos a tratar en este vídeo 6 objeciones típicas que van en contra del mercado sanitario libre. Y vamos a intentar dilucidar si estas objeciones son realmente condición suficiente para que nosotros descartemos automáticamente intentar implementar en nuestras sociedades un mercado sanitario que sea libre. El más popular viene a ser que la sanidad es muy importante y no se puede hacer negocio con ella. La segunda es la información asimétrica. La tercera, el riesgo moral. La cuarta, la selección adversa. La quinta, la presencia de externalidades. Y la sexta, el posible desigual acceso a la sanidad entre los distintos estratos sociales. Vamos a ir tratando una a una. La primera de ellas, que viene a ser la más popular y la que más vas a oír a tus compañeros, a tus amigos o a aquellos que piensen de una forma distinta, es que la sanidad es algo tan importante con lo que no se puede hacer negocio y dejar a los agentes privados que ganen dinero con esto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que van a hacer es poner grandes márgenes o reducir la calidad para reducir costes lo máximo posible en detrimento del consumidor final. Aquí lo que pasa es que hay un error de base. El error de base que ocurre en este tipo de razonamiento es que no entendemos que para que haya un beneficio extraordinario en el mercado, es decir, para que puedas coger esos márgenes y entonces beneficiarte, tienes que ofrecer al consumidor, tienes que ofrecer al cliente algo que destaque, que pueden ser una calidad similar a un menor coste o una calidad superior a un coste similar o algo entre medias, ¿no? Entonces, si digamos que lo que van a hacer es enriquecerse a costa de la demanda, a costa de los consumidores, poniéndole una peor calidad a un coste ínfimo, lo que ocurre cuando la gente tiene este tipo de argumento es porque está pensando una falsa privatización y sucede cuando se externaliza a la gestión privada por parte de los políticos. Es decir, los políticos, en vez de ser ellos los que van a hacer privadamente después de haber adquirido mediante coacción, mediante impuestos para la sanidad, en vez de ofrecer ese servicio, lo que hacen es externalizarlo a la gestión privada. Ahí sí que puede suceder que sean los propios empresarios a los que han recibido esa cantidad ingente de beneficios los que decidan aumentar el margen, los que decidan disminuir la calidad. Pero en un mercado libre de competencia en el cual es la persona la que decide ir a estos centros a cuidar su salud, decidirá ir o no ir dependiendo de la calidad del servicio que se esté ofreciendo. Cuando tú coactivamente coges el dinero del contribuyente y luego se lo das a una entidad privada, eso que no es un mercado libre, sino que es un estado del bienestar externalizado a empresas privadas. Vayamos a la segunda objeción. Esta es la de la información asimétrica. Esta objeción es la más fundamentada por un premio Nobel y que se basa en el principio de que el paciente es ignorante, en el sentido de que aquel que demanda servicios, el paciente, no tiene por qué tener los mismos conocimientos que aquel que va a proveer esos servicios, el oferente. Aquí lo que ocurre es que hay un problema de información, el oferente tiene una información y el demandante tiene otra que puede provocar unos ciertos problemas. A su vez, también en información asimétrica tenemos el problema entre el asegurador y el asegurado. Puede que cuando contrates un seguro tú sepas que tienes ciertos problemas que estás escondiendo para así tener una póliza más barata. Ahora lo que vamos a ver es realmente se recurre al Estado para ver si estos problemas de información asimétrica se pueden solventar. Pero cuando recurrimos al Estado, lo que ocurre es que al final el Estado lo que hace es dejar de tener en cuenta las necesidades de los consumidores y por tanto eso lleva a que haya un estancamiento en innovación médica.
Entonces, la pregunta es si dentro de este mercado liberal, de este mercado privado, se puede solventar de alguna manera. Y empezando por los seguros y luego continuando por lo del premio Nobel Arrow, lo que ocurre es que a día de hoy las aseguradoras ya tienen muchísima más información para saber si aquel que va a contratar un seguro está escondiendo algún tipo de enfermedad para pagar menos por la póliza. Tienen muchísima más información, saben en muchas situaciones en qué estado está el posible cliente, el posible paciente, para así darle la póliza que le corresponde. En segundo lugar, y más importante, es cierto que sí que existe una asimetría de información y que es complicado para el paciente al final, cuando acude a un médico, saber si ese médico va a proporcionarle un buen servicio, un buen medicamento y le va a solventar su problema. De hecho, muchas veces puede que sea irremediable aquello que el médico le dice, por tanto, es un problema serio que hay que saber cómo actuar ante él. Pero dentro de todo el argumentario de Arrow hay una parte que deja escapar y que es realmente importante. No sé si habéis estado alguna vez en esa situación de que tenéis algún problema y recurrís a alguien que tiene un conocido o que sabe de una persona que suele solventar este tipo de problemas. A esto le podemos llamar reputación. Y esta reputación que tiene un médico es lo que te puede permitir acabar de alguna forma o al menos parcialmente esta información asimétrica. Es decir, si tú tienes algún tipo de dolencia en algún aspecto de tu cuerpo que quieres solventar y sabes de médicos que son más reputados para solventar este tipo de problemas, tú acabarás yendo a estos. O intentarás ir si te los puedes permitir. De hecho, muchas veces hemos visto, igual en películas o en distintas situaciones, que igual alguien tiene algo que casi es terminal y deciden ir al mejor médico posible para que se lo solvente. Esta reputación que al final se gana un médico puede permitir que se acabe con esta información asimétrica. Para ponerlo en otra perspectiva y en otras situaciones que a día de hoy se hacen, y es dentro de la medicina, es por ejemplo a aquellos que se dedican a cambios de estética. La gente suele ir a aquellos que son más reputados, porque si se quieren hacer un cambio de estética, se quieren quedar lo mejor posible, ¿no? Y, por ejemplo, con lo que tenemos en Internet o las redes sociales, lo que nos permite a día de hoy es que pues aquellos que tienen muchos followers, que están enseñando todos los cambios de estética que han hecho, están ganando cierta reputación de cara a nuevos posibles clientes y acabando con esa información asimétrica. Por tanto, dada la situación actual, dado el poder que tenemos con las redes sociales, con Internet y con los contactos que nos pueden ofrecer médicos de una mayor o menor reputación, esta información asimétrica se acaba. De igual forma, si estás yendo al médico y no es por alguna dolencia terminal, sino que puedes permitir probar un médico y luego otro, con tu propia experiencia, al final puedes acabar con esa información asimétrica tan solo viéndolos o teniendo una cita con ellos, ¿no? El problema de esta información asimétrica surge sobre todo para cuando estamos hablando de alguna situación más extrema. Y para esas situaciones más extremas o no tan corrientes es cuando la reputación puede jugar un papel fundamental que acabe con esta objeción. La tercera objeción, que también es bastante importante, es la de riesgo moral. Esta objeción se entiende porque un paciente o un cliente de una aseguradora, una vez está asegurado, tiende a descuidar su salud y a ponerla en riesgo. Es decir, imagínate que puede tener ciertos problemas cardiovasculares y pues una vez está asegurado empieza a descuidar su alimentación y ya le da un poco más igual todo porque en caso de que le ocurra algo pues se lo va a pagar el seguro. Esto se puede entender como riesgo moral, pero tiene una serie de deficiencias este argumento. En primer lugar, que la otra opción es que lo lleve el Estado y el Estado al final, como
de una forma coercitiva te coge el dinero de los impuestos y una vez ya tiene todo ese dinero, pues da en principio una provisión de servicios gratuitos, esto hace que también este riesgo moral exista y como crees que es gratuito, pues al final vas lo máximo posible para rentabilizarlo, ¿no? Lo máximo posible. Entonces, digamos que con lo público no se solventaría. Y en segundo lugar, podemos decir que, pese a que esto sí que ocurre, tampoco es la norma, porque una persona al final lo que quiere es tener la salud lo mejor posible siempre. Entonces, por mucho que estés asegurado, no te apetece que tu salud empeore, que tu físico empeore dentro de lo que cabe. Por tanto, este riesgo moral, esta objeción no es demasiado fuerte, algunos la defienden, pero ni con el sistema público se solventaría, ni tampoco existe un riesgo moral tan alto porque va en contra de tus propios intereses como persona. La cuarta crítica sobre los mercados sanitarios libres es la de selección adversa, que está relacionada con lo que hemos hablado de información asimétrica. En esta se supone que las aseguradoras no van a ser capaces de diferenciar entre aquellos clientes, aquellos asegurados que tienen mayores posibilidades de padecer algún tipo de enfermedad y aquellos que pues, no tienen esa probabilidad tan alta. Entonces, en vez de ponerles a aquellos que tienen una probabilidad más alta un seguro que cueste más y a los otros un seguro que cueste menos, pues al final habrá una cuota única porque no son capaces de diferenciarlos. Esto lo que provocará es que a aquellos que saben que tienen pocas probabilidades de padecer alguna enfermedad les parecerá demasiado caro este seguro y entonces tenderán a no asegurarse. Y en cambio, como esto sucederá, pues aquellos que tienen mayores probabilidades para paliar que los otros no se están asegurando, pues incrementará bastante para aquellos que sí que se necesitan asegurar porque tienen probabilidades de padecer algún tipo de estas enfermedades. Esto lo que llevará es que habrá unos que pagan muchísimo y luego otros que, pese a que no tienen muchas probabilidades, luego se pueden encontrar en una situación en la que van al hospital y no están asegurados y entonces les acarrea muchísimo dinero, ¿no? Yendo a la clave, que es realmente si este problema de selección adversa se puede solucionar, como ya hemos hablado anteriormente, con todos los datos que tenemos de la Seguridad Social cuando te vas a dar de alta en un seguro. Con toda esta información que tienen las compañías aseguradoras sobre los posibles o potenciales clientes, este problema de selección adversa desaparece. Pueden haber algunos casos que sí que puedan ocultar y que entonces la aseguradora no pueda saber realmente si tiene muchas más posibilidades de acarrear algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero en su gran mayoría la aseguradora va a acabar con este problema de selección adversa. Y por otro lado, como ya hablamos en los vídeos anteriores, la mayor parte va a ir del ahorro propio. Al final, los seguros solo van a subvencionar o solo van a financiar aquellas situaciones extraordinarias. El resto de situaciones, la mayoría, las vas a pagar tú con ese ahorro propio que estás haciendo por si sucede algún tipo de dolencias que son esperables para ti. Y por otro lado, aquellos pacientes que tienen menos posibilidades de acarrear ciertas enfermedades, según distintos estudios, se sabe también que son aquellos con mayor renta. Y aquellos con mayor renta también se saben que son aquellos que son más aversos al riesgo. Entonces, debido a esa aversión al riesgo, les lleva a contratar mucho más seguros. Entonces, eso que se dice de la selección adversa, que aquellos que tienen una menor posibilidad de acarrear una serie de enfermedades dejarían de utilizar el seguro porque les parece muy cara, no suele suceder. Es decir, los pacientes sanos no tenderán a infraasegurarse, sino todo lo contrario, tenderán a sobreasegurarse porque son más aversos al riesgo. Y de esta forma, pues, podrían compensar las posibles pérdidas por aquellos pacientes que han tenido de selección adversa y han cogido la póliza más barata, pese a que ellos tienen más posibilidades de tener enfermedades. A continuación vamos al penúltimo, que es la presencia de externalidades. La presencia de externalidades es cierta que ocurre y básicamente es que aquellas enfermedades que son contagiosas pues son peligrosas y como son contagiosas afectan a la sociedad y no tiene que ser tratado el mercado sanitario de una manera individual, sino que debe de ser el Estado
porque es un problema de sociedad, es un problema que afecta a todos, por eso lo tiene que tratar el Estado. Básicamente tiene dos puntos débiles esta argumentación. El primero de ellos es que en nuestros sistemas aquellas enfermedades que son contagiosas no son las más costosas. Las más costosas son las enfermedades crónicas, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, pese a que se pueda argumentar que por esto, como puede ser un problema social, debe de ser el Estado el que debe actuar, tampoco se está pensando que realmente desde un mercado sanitario privado también se puede fomentar, por ejemplo, imagínate que te tienes que vacunar porque así podemos terminar fácilmente con esos contagios, ¿no? Las propias personas van a decidir igual vacunarse porque saben que así tienen más probabilidades de estar sanos. Entonces, de esta manera, el mercado sanitario privado, aquellas entidades privadas también pueden fomentar, también pueden promover que la gente se vacune para que así ellos estén más sanos. Entonces, no es necesario que desde una manera centralizada alguien te ordene o te obliga a vacunarte para que lleves eso a cabo, sino que de una forma privada y descentralizada también se puede llevar. Por tanto, no es necesario que exista un sistema público de sanidad. Con todo esto que llevamos hasta ahora, ya hemos podido dilucidar que no hay ninguna objeción que al final sea condición suficiente para que dejemos de pensar que un sistema privado y liberal de sanidad sea peor que un sistema público. Y por último, la última gran objeción es que un sistema privado pues, no permitiría que pudiese acceder la gran mayoría de la población. Esto se basa principalmente en que se cree, como ya hablamos cuando hablamos de la educación, que claro, como aquellos que se cogen un seguro a día de hoy son gente que tiende a ser más rica, que tiende a tener la capacidad adquisitiva de no solo pagar un sistema público de sanidad, sino que aparte se pueden pagar también un seguro privado, se tiende a pensar que solo serían esas personas las que se podrían financiar un seguro y asimismo los que se podrían financiar su propia sanidad con su ahorro propio. Lo cierto es que hay diferentes estudios, algunos del gobierno de Inglaterra, que no dicen o no demuestran que un sistema público realmente vaya a mejorar para esas clases más pobres. Pero también cabe esperar que a día de hoy más o menos alguien gasta de media en sanidad entre unos 2.000, 2.500 euros al año, de los cuales prácticamente 3/4 partes, un poquito más, van destinados a la sanidad pública. Entonces, si se pasase de un sistema público a un sistema privado, no se debería de esperar que a alguien le costase más de 2.000 euros, ¿vale? Porque al final tú ya lo estás pagando por los impuestos. Pero no solo eso, sino que como ya hemos ido hablando a lo largo de distintos vídeos, la libre competencia, el mercado privado, lo que va a hacer es que se conviertan estas entidades de sanidad mucho más eficientes y que por tanto ese precio tienda a rebajarse. O sea que tampoco es un argumento lo suficientemente fuerte como para que no se lleve a cabo un sistema liberal de sanidad. Y con todo esto, pese a que sabemos que excepcionalmente puede haber un 1, 2, 3, 4, un 5% de la población que sí que puede tener o puede sufrir algún tipo de dificultad para adquirir estos seguros, para adquirir su propio ahorro para su sanidad, pues siempre va a haber una asistencia social que le ayuda a poder financiarlo. Con esto más o menos ha quedado claro. Me gustaría que dejaseis en comentarios qué argumentos también veis en contra de un sistema de sanidad libre y no olvidéis en suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.